Santiago, desde mi definición, humildemente, les digo, es el evangelio más práctico de toda la Biblia. Es concepto, acción, concepto, acción, concepto, acción. Es practiquísimo, Santiago. Te baja el evangelio a la tierra, a lo normal, a lo natural, a lo del día a día. Y Santiago no quiere olvidar en su primer capítulo, o lo que hoy le llamamos como primer capítulo, lo que en realidad sería el principio de su carta. O sea, quiere hacer énfasis desde el principio en lo siguiente. Por esto, hermanos, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Lo que tiene poder para salvarle a la vida a un cristiano no es el pastor, no es la iglesia, no es el ministerio, no es la denominación, no es el apóstol, ni el profeta, ni el maestro, ni el evangelista. Lo que tiene el poder para salvarte la vida es la palabra de Dios. ¿Está ahí? Y esto está buenísimo porque a mí en lo personal me exime de responsabilidad. La única responsabilidad que tengo es enseñarle la palabra. Y de esa manera yo me aseguro, por mi fe, que usted puede alcanzar la salvación. Así que eso es el 50% del problema resuelto. Que el pastor entienda que la salvación de la gente no es él, sino la palabra. Así que si el pastor se enfoca en la palabra, 50% del problema solucionado. Pero Santiago habla del otro 50%, que es que usted pueda ser humilde para recibir la palabra. Mire, lo estamos usando al revés. Para que puedan recibir con humildad la palabra, para que usted pueda recibir con humildad la palabra, usted tiene que hacer algo. Y ese algo se llama despojarse. O quitarse de encima, sacarse a la fuerza. Alguna vez me tocó hablar sobre este pasaje, sobre otro asunto completamente distinto. Y hoy no lo puedo hacer porque no tengo nada abajo, y me empecé a arrancar la remera, porque eso es un despojarse. Arrancar tirar hasta que se rompa y usted se lo pueda sacar. Es que dentro del corazón tenemos mucha inmundicia. Inmundo desde el punto de vista es algo no santo. O sea, algo no de Dios, eso es inmundo. Algo no de Dios es algo inmundo. Inmundicia y maldad. La Biblia es enfática en que perverso, malvado es el corazón del hombre. Así que para que la palabra de Dios pueda ser sembrada en mi corazón y yo aceptarla humildemente, tengo que dejar a un costado, hacer el esfuerzo, tirar y romper años de cosas que tal vez yo creía que eran distintas. ¿Está ahí? Eso es humildad. Cuando usted tira por la borda años de un concepto que usted pensó que era de una manera, pero cuando va a la luz de la palabra, que es su salvación, usted dice, caramba, estuve equivocado toda mi vida hasta hoy. Es que cuando la palabra se revela, usted tiene que tomar la decisión si se va a despojar de eso para hacer un humus o un humilde, una tierra fértil donde la semilla puede ser plantada, o usted se va a quedar con lo que estaba vistiendo su corazón, que es un montón de inmundicia delante de Dios y malvada. Es maléfico, es malvado lo que usted tiene. Sus conceptos, sus ideas, su ideología, su pensamiento, su manera de ver, su manera de pensar. Pastor, ¿usted qué sabe? Yo le digo lo que dice la Biblia. Y no se lo digo a usted, me lo digo yo todos los días. Cada vez que yo abro la Biblia, le digo, Señor, mostrame lo que sea. Y todo lo que yo piense está mal si la Biblia dice que está mal. Cuando yo le estoy hablando, compartiendo de esta humildad, yo tuve que derribar primero conceptos míos propios de humildad. Tuve que despojarme de eso para poder ver lo que el Señor quería mostrarme de humildad. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sabe por qué un cristiano en su vida, por más que venga a una iglesia 10 años y usted a veces lo mira y usted dice, caramba, no ha avanzado en nada? ¿Qué pasó? ¿Quiere saber la respuesta? Se la digo en un segundo, sin seminario de por medio. Y sin muchos puntos, uno solo tengo.
ese corazón no fue permeable para la palabra. Ese corazón no fue humilde. Ese corazón eligió creer lo que yo creo y no lo que la palabra o el pastor me están enseñando a través de la palabra. Cuando uno está en esa actitud se llama arrogancia. Y cuando uno está en arrogancia, ¿usted cree que Dios va a bendecir al arrogante? De ninguna manera y bajo ningún punto de vista. No lo va a hacer. Entonces el motivo por el cual usted puede encontrar un cristiano, porque puede, no debiera, pero puede, encontrar un cristiano que de años no ha avanzado en ningún área de su vida, es porque no se despojó de lo viejo. No se quitó los conceptos. Es que a mí me enseñaron así en la otra iglesia. Es que mi mamá siempre decía que, como si fuera que la otra iglesia y los padres o mis amigos en el barrio siempre defendieron este concepto. Como si todo eso fuera más importante que lo que la Biblia dice. Llegamos a ponerlo a la altura de la palabra de Dios. Porque nos parece que es así. Y eso se llama arrogancia. Entonces la palabra que se tira desde acá, porque la palabra es la semilla, usted sabe. Yo cada miércoles, cada domingo que vengo estoy así como, meto la mano en el bolso y tiro, meto la mano en el bolso y tiro. Me aseguro que el bolso sea la palabra de Dios y tiro. Y cuando veo que no germina, la iglesia tiene 3 años. Si en 3 años usted no germinó en nada es porque usted ha sido arrogante en su corazón. Se lo digo con mucho respeto, con humildad, con amor. Si no, no se lo diría. Si yo no lo amara, no se lo digo. Lo dejo así como está y total, pásela mal usted. Pero como a mí me duele que usted no avance, yo se lo tengo que decir. Y prefiero que usted me mire como me está mirando ahora, pero yo irme a mi casa sabiendo que amándolo más, tal vez fui amado menos. Dice Pablo, eso, no, esa frase de Pablo, no es mía. Aunque habiendo amado más, sea amado menos. Entonces, si hace años que usted viene a la iglesia y no avanzó en nada, usted tiene algo que cambiar hoy. Usted hoy tiene la oportunidad de despojarse de todo lo que usted creía que era lo correcto y empezar a practicar la humildad, que no es ni más ni menos que bajar la cabeza y decir, yo estaba equivocado. No tenía la verdad, porque si no la verdad hubiera salido a luz. Si no la verdad hubiera germinado, si no la verdad hubiera dado fruto. Dígame amén, porque es la verdad. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 8 al 9. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Miren qué proceso es la humillación. Porque humillación y humildad son parientes tan cercanos como hermanos de sangre. Estamos hablando de la misma cosa. Alguien que se humilla es un humilde. ¿Está ahí conmigo? Y Santiago, que le dije que es de la teoría y de la práctica, dice, ¿ya le enseñé humildad? Perfecto, vamos a la práctica a ver si le queda claro un ejemplo concreto. ¿Cómo usted puede demostrar humildad de una manera concreta? Reconozca sus miserias. Un tiempo atrás estaba hablando con alguien que honestamente luchándola, económicamente hablando, luchándola, haciendo grandes esfuerzos por avanzar, por prosperar. Pero cuando uno le miraba las redes sociales, lo único que veía era fotos en lugares lindos, así, o sea, una apariencia de algo que no estaba viviendo. No podía reconocer sus miserias. No podía reconocer que lo que le estaba pasando era porque su corazón lo estaba llevando por el lugar equivocado. Todavía estoy orando por esa persona. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con esa persona. Cuando escuche este mensaje, después se lo voy a pasar. Reconozcan sus miserias.
¿Qué tiene de malo que alguien sepa que me equivoqué? ¿Qué tiene de malo que alguien sepa que no estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Y es porque tenemos un ego muy grande. Óigame, cuando usted está muerto a usted mismo, usted no le da pena, no le da vergüenza hacer el ridículo. Ahora, cuando usted está muy vivo a lo que usted es, usted esconde todos sus errores y todos sus defectos. No quiere reconocer sus miserias. Y en este caso, Santiago está haciendo claro, esto es delante de Dios. Ni siquiera le estamos pidiendo que utilice las redes sociales para decir, soy un miserable. No está diciendo eso Santiago. Ni yo tampoco, por las dudas. Estamos hablando de ir delante de Dios y en vez de ir con reclamos, ¿y por qué no haces esto o el otro? Oiga, la respuesta la tiene usted. ¿Por qué está esperando que Dios le conteste? ¿Por qué Dios no hace lo que usted impide? Está yendo a pedirle a Dios explicaciones de lo que usted hace mal. ¿Sabe por qué Dios hace silencio? Porque le da vergüenza. Cara dura. ¿Qué, te lo digo o te vas a dar cuenta solo? Y alguna vez te lo dice para que entiendas cuántos pares son 3 botas. Sí me ha pasado de irle a Dios con reclamo y que me diga, yo te voy a... ¿Estás ahí? Sí, bueno, arremangate que ahí voy. Uy. Tenemos que poder reconocer nuestras miserias delante de Dios. Tengo esto está mal, esto no lo hice. Y cuando digo esto está mal, digo conforme a la palabra. Esto no lo he hecho bien, no diezmé, no ofrendé, no perdoné, no sirvo, no en la iglesia, no que usted no sirva, usted siempre sirve, cuando se quiere poner en las manos de Dios siempre es útil. Pero usted en definitiva hace todo mal y usted espera resultado positivo, es una cosa imposible. Eso es más que un milagro, una cosa que ni Dios puede hacer. ¿Verdad? Así que cuando usted se para delante de Dios o se arrodilla, que es mejor, y reconoce sus miserias, usted se está humillando delante de Dios. La humillación, se los dije el domingo pasado, y acá Santiago refuerza lo mismo que dijo Pablo, te lleva al llanto, siempre, porque no hay nada más doloroso que ser golpeado en el ego. ¿Verdad? Te lleva al llanto. Cuando usted está delante de Dios y empieza a decir, hice mal. Y empieza a dar vuelta, porque usted no quiere decirlo, pero esa oración que se hace larga. Usted trata de ver si viene el ángel y justo le dice, tranquilo, ya te contestó el Señor. No, pero el Señor está esperando que usted abra la boca y lo suelte. Y usted empieza a confesar que lo que hizo estuvo mal y usted se da cuenta cómo se le inunda el ojo. Y usted lo quiere retener, pero dice, si lo retengo, llegué hasta acá sin sentido, ¿no? Y usted lo sigue soltando y ahí se le soltó la lágrima. Y ahí usted activó el cielo. Y no le estoy pidiendo que usted fuerce una lágrima. Cuando usted reconoce un error solito delante de Dios, usted solo siente esa convicción que solo delante de Dios puede sentir. Y esa lágrima viene sola. Es automática y se lo dice a alguien que no llora nunca por nada, salvo cuando Dios le hace tic y le toca con el dedo ahí en ese lugar. Viene con llanto la humillación, siempre. Así que cuando usted está de rodillas delante de Dios, reconociendo misericordia, ¿sabe qué activa usted? Lo mismo que Santiago dice, porque Santiago no es un pájaro de mal agüero que trae malas noticias nada más. Trae las buenas. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Él nunca lo va a exaltar mientras usted esté parado en su razonamiento, en su forma de pensar, porque si Él lo exalta en ese lugar, usted va a llevarse la gloria y Él no va a permitir eso. Porque es de la gloria o de nadie. Así es un rey. Así que cuando usted se humilla, usted tiene dos garantías. La lágrima que trae la exaltación. La exaltación. Óigame,
Escúcheme bien. Porque a veces uno piensa en exaltación y está esperando que lo nombre, que sea la cara de la revista Times, que saquen un artículo en el diario, que las redes sociales empiecen los me gusta exagerados, que lo inviten a predicar, que el jefe le diga ahora te quintuplico el sueldo. No digo que no pueda pasar, pero eso no es la exaltación que usted tiene que esperar. Usted tiene que, aunque sea, esperar como mínimo, exaltarse por encima de usted mismo. Estar por encima de lo que usted era. Eso es exaltarse. Que Dios lo ponga por encima del lugar en donde usted estaba cuando estaba ahí de rodillas, humillado, reconociendo sus miserias. Tal vez no sea la cara de la revista Time, pero cuando usted se levanta ahí, usted empezó un proceso de exaltación por encima del lugar en donde usted se había arrodillado. Un proceso de estar por encima de donde usted estaba. Si lo lleva a la revista Time, gloria a Dios. Si lo hace millonario, gloria a Dios. Si Dios ve en usted un corazón lo suficientemente humilde como para ponerlo ahí, gloria a Dios. Porque yo no estoy diciendo que eso no pueda pasar. Si Moisés para Faraón fue como Dios, dice la Biblia, lo veía Moisés y lo veía Dios. Dígame que no hay alguien exaltado en ese lugar cuando salió corriendo del palacio primero. Salió corriendo un cobarde y volvió uno igual a Dios. Dígame que Dios no lo exaltó en el medio. Cuando él tuvo que reconocer delante de la zarza que era un temeroso, que era un cobarde, que no podía, que era medio tartamudo, y reconocer todas sus miserias, que nunca reconoció mientras estuvo en el palacio. No, es que a veces el Señor nos tiene que caminar de la manito, llevarnos al desierto y a ver si usted se da cuenta de qué está hecho, ¿verdad? Pero la garantía es que Dios lo exalta. La garantía es que Dios lo pondrá por encima de donde usted estaba en ese momento en que usted se quebrantó delante de Dios y reconoció sus miserias. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Oiga, ¿sabe quién más sabe de humildad? Y esto sería para una predicación aparte. El apóstol Pedro. Dígame usted que Pedro no sabe de humildad y usted se va a pelear conmigo todo el día y toda la noche. Qué pena cuando de Pedro solo se acuerdan cuando hacía todo mal. Qué pena que se olvidaron que es el mismo que escribió la carta primera de Pedro y segunda de Pedro. Exaltado por donde quedó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Enseña Pedro el adulto, Pedro el anciano. Ya no es el Pedro de antes, pasaron años del tiempo que caminó con Jesús. Porque la exaltación lleva un tiempo. Y nadie dice amén, pero es la verdad, no importa. Y este Pedro ya adulto, grande, escribe en su carta, dice, asimismo jóvenes. Oiga, Enita hace un rato dijo, como adulto escuchemos a los jóvenes, pero ahora escúcheme usted, jovencito. Jóvenes, sométanse a los ancianos. Usted sabe, cuando uno es joven cree que sabe todo. Lo digo por propia experiencia. Si me he golpeado por culpa de eso. Uf. Ay, qué de golpe. ¿Cuánto me hubiera evitado si hubiera sido un poquito humilde? Si hubiera escuchado a los ancianos, ejemplo, mis padres. Ejemplo, mis abuelos, ejemplo, los hermanos que están en la iglesia hace más tiempo que yo, pero no por tiempo calendario, en frutos, que usted los ve que ha avanzado en su vida. No esa persona que dice, hace 10 años que estoy acá, che, ¿y tu vida qué onda? Igual, ese no lo escuche. Pero escucha que le dice, estoy acá, ¿cuánto hace? No sé, creo que 2 años. ¿Y tu vida? Mírala. Y despegó, escúchelo. Cuando uno es joven cree que sabe todo, está en un nivel de arrogancia exagerado.
Y Pedro, ya grande y habiendo sido arrogante exageradamente en su juventud, dice: jóvenes, un consejito, sométanse a los ancianos. Cuando usted escuche que hay alguien que sabe más que usted, mejor escuche, aprenda y haga. Y dice: revístanse. Santiago me pide despojarme y Pedro me pide revestirme. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Sabe qué significa la palabra revestir? Usted, si alguna vez escuchó alguna publicidad de construcción, el revestimiento es eso que va por encima de un material. ¿Para qué? Para hacerlo, por ejemplo, impermeable. Usted utiliza el revestimiento, por ejemplo, sobre un techo, puede revestirlo y la humedad no pasa. Así que Pedro lo que le está pidiendo al cristiano es que revista su corazón para que no pase lo que no tiene que pasar. Cuando usted reviste su corazón con humildad, usted es impenetrable para el diablo. El diablo no puede entrar en su corazón. Cuando usted, repito, solamente cuando usted es humilde, su corazón no puede ser alcanzado por el diablo. Es impenetrable. Revístanse, dice Pedro, con humildad. Recubran cada espacio del corazón con humildad. Reconociendo sus miserias, diría Santiago. Pedro diría: humillándose pues bajo la poderosa mano de Dios. Y miren que Pedro sabe lo que es tener que bajar la cabeza y reconocerle a Jesús mismo. Me equivoqué, maestro. Una persona como la Biblia describe a Pedro y lo describen todos los evangelios de la misma forma, era así. Terco, como él solo. Cabezón como él solo. Charlatán y malhumorado como él solo. De 0 a 100 en un segundo, se enoja, saca una espada, corta una oreja. Se tira al mar también porque él es todo así, ¡pum!, una explosión. Pero dice: hey, revistan su corazón con humildad. Tapen cada agujerito que pueda ser una puerta abierta para que el diablo se les meta adentro. ¿Quiere usted guardar su corazón para que el diablo no se meta en ustedes? Busque ser humilde. ¿Delante de quién, pastor? Delante de Dios. Y Pedro, que sabe que si usted es humilde delante de Dios, él sabe que si usted es humilde delante de Dios, usted será humilde para con el trato con los demás. Por eso es que dice: y sea humilde en el trato mutuo. Usted no sabe toda, no sabe todo, no se la sabe toda. Dígale eso al que tiene al lado, que es poderosísimo. Decirle: vos no te la sabés toda. En argentino dígaselo: vos toda no te la sabés. Cuando usted cree que se la sabe toda, quiero decirle quién es. ¿Usted sabe que el cristiano tiene enemigos? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién es el opositor a nuestra vida cristiana? ¿Quién es el enemigo? El opositor. ¿Quién es el opositor? El diablo. ¿Verdad? La palabra enemigo es eso, es el que me hace frente, el que se me opone. El que está del otro lado a ser derrotado o el que me va a vencer. Ese es alguien que se me opone. ¿Sabe lo que dice Pedro? Dios resiste a los soberbios, o sea, les va a hacer él mismo oposición. Así que en el momento en que usted se pone arrogante, usted tiene como enemigo a Dios. ¿Será que usted cree que puede ganarle? ¿Será que él, porque lo ve debilucho, lo va a dejar ganar? Olvídelo. Cuando usted se pone arrogante, usted cambió de enemigo, ya no es el diablo su enemigo, ahora es Dios. Dios estará en contra de todo lo que usted empiece a planificar y a querer hacer.
Él será su oposición. Y entendió por qué las cosas no le salen, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios no me ayude y que tu contrario nunca te va a ayudar? Nunca. Usted imagínese una elección entre dos y que el que va perdiendo le pide una ayuda al que va ganando. Imposible. Somos opositores. No te voy a ayudar. Tranquilo, siga patinando ahí. Hasta que usted se dé cuenta que usted tiene que venir humillado, bájese de esa candidatura y usted me deja a mí. Creo que fue hasta profético lo que dije. Si usted es arrogante, usted se opone a Dios. Dios es su opositor. Ahora, hay otro problema. Si usted es arrogante, escúcheme bien atento. Usted es un desgraciado. La gracia a usted no lo alcanza. No me venga con que la gracia me cubre si usted es un arrogante, porque no es bíblicamente correcto lo que usted dice. ¿Quiere leer la Biblia? Porque Dios da gracia a los humildes, no a los arrogantes. No a los soberbios. Salude la gracia, porque la pierde cada vez que usted se pone arrogante. Están serios mal. Sonría. Dios lo ama y hoy está aprendiendo. A usted le conviene tenerlo a Dios de su lado y la gracia de su lado y la misericordia de su lado y el poder de su lado y el vencedor de su lado. Así que mejor sea humilde. Reconozca al Señor en todos sus caminos. Sea humilde. Usted sufre cada vez que es un arrogante. Porque Dios se le opone. Porque Dios le quita su gracia. Y usted queda solito y solo contra el mundo. Y usted no puede. Sea humilde. Sea humilde. Y Pedro dice, a diferencia de Santiago, porque Santiago dice humíllense y Él los exaltará. Pero Pedro dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. Pedro le agregó un poquitito más a Santiago. La exaltación a veces toma un tiempo porque usted entra en un proceso de despojarse y de revestirse. Y mientras usted se quita el ropaje de lo que no es y usted se viste de lo que es, usted sabe para ir al trabajo. Usted tarda en sacarse el pijama y ponerse la ropa de trabajo. Y Pedro sabe eso. Dijo, a veces toma un poco de tiempo. Pero aunque tome un poco de tiempo, por favor, dígale al que tiene al lado, siempre termina usted exaltado. Porque nadie quiere escuchar de tiempo. Y cuando escuchan la palabra tiempo se olvidan de la promesa. Y la promesa es lo importante, no cuánto tarde. La promesa es que Dios cambia de bando, viene del lado de usted y Él lo levanta y lo exalta. No me entendió eso. Fue demasiado espiritual. Oiga, viene Dios del otro lado, vuelve a pasar del lado de los suyos. O mejor dicho, usted pasa del lado de los de Dios. Porque usted se cambia de bando. Es usted el que se cambia de bando cuando se pone arrogante. Vuelve usted y Dios lo agarra a usted en su mano y lo empieza a levantar y a exaltar. Pasa a ser usted en las manos de Dios el instrumento de justicia. Dice, tengo un humilde, así que el diablo no puede hacer oposición. Cuando Dios tiene en la mano un humilde, el diablo no puede oponerse porque hay justicia de Dios en su mano. La gracia a usted lo alcanza y empieza a ver victorias donde antes no las veía. Y empieza a estar de pie donde antes usted estaba de rodillas. Y se abren las puertas que durante años usted mantuvo cerradas. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Pedro dice en su carta, oiga, en el capítulo 3, en el versículo 8, a mí me encantó. Usted sabe, Pedro es rústico, no es un gran escritor, pero la tiene clara. Primera de Pedro 3:8 dice, en fin, o mejor dicho sería, en resumen, o para no dar más vuelta, en fin. Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría. Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes.
Para redondear, dice Pedro, o sea, en fin, sean humildes. No cuesta tanto. Sean humildes, se la pasa mejor. Sean humildes. Es lo que entiendo que Dios tiene que poner en nuestro corazón cuando te pide que te ensanches en medio de situaciones difíciles. No, pero es que Dios no sabe cómo me va a pedir que me ensanche y que crea por más y que me estire y que haga cosas por encima de mis posibilidades. Es que se requiere humildad para hacerlo. Se requiere reconocer que yo no tengo la fuerza, pero ¿qué va? Me tiro de tu lado. Si vos decís que yo me ensancho, ahí voy, yo me ensancho. Se requiere humildad. Vivir por fe es vivir humildemente delante de los ojos de Dios. No sé si usted había visto esto tan sencillo, pero tan profundo. Cada vez que usted aplica la fe, usted está aplicando humildad también. Usted está diciendo, bueno, yo no sé si lo haría así, pero si Dios dijo, y eso significa que usted delante de lo que Dios dijo, usted hizo así. Bajó la cabeza y aceptó. Y si dijo que me ensanche, me ensancho. Después su problema. Que su gracia me cubra por ser humilde. Que su mano me exalte por ser humilde. Y ahí usted sí tiene argumento para orar. Ahí usted sí puede entrar por las puertas con acción de gracia, diciendo, Señor, con toda humildad, fui humilde. Fui humilde. Acepté tu voluntad. Hice lo que me pediste. Vengo a pedir mi exaltación. Vengo a pedir que la gracia me alcance. ¿Usted cree que Dios puede negarse en esas condiciones? Si Él mismo escribió que esa es la forma en que usted puede alcanzar gracia y exaltación. 7 ejemplos a toda velocidad sin ningún versículo. Usted lo busca en su casa. Alguien dijo una vez en la Biblia, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista. Humildad. Hay que tener humildad para ser la persona del momento. Y que venga Jesús y Él diga, ¿vio que todas las cámaras están acá? Sí, yo a Él no le puedo desatar ni el zapato. Hay que tener humildad para que Jesús venga y le diga, bautizame. Y Él sabe que Jesús no tiene que ser bautizado legalmente hablando, no tiene pecado. Y le dice, Señor, ¿cómo te voy a bautizar? Están mirando. Van a pensar que tenés pecado. Y que Jesús le diga, pero hay que cumplir con toda justicia. Y le diga, bueno, dale. No argumentó nada. Hay que cumplir con toda justicia. Dijo, claro, tienes razón. Tienes razón. Venga que lo bautizo. Oiga, ¿quién de nosotros hubiera bautizado a Jesús, la verdad? Oh, no, hay alguno que se cree muy sabio, hay algún enano fariseo por ahí. Alguno dijo alguna vez, alguno que alguna vez fue considerado por Dios, no por el hombre, un varón justo, que presentaba ofrenda delante de Dios no solo por él, sino también por sus hijos. Alguna vez dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Se llamaba Job. Humildad. Para reconocer que durante 40 capítulos y todo lo que pasó antes de esos primeros 40 capítulos, que fue toda una vida, porque hasta hijos adultos tenía, para decir, oigan, toda mi vida lo único que he descubierto hasta este momento es que de Dios lo único que sabía lo había escuchado y repetía, pero ahora mis ojos fueron abiertos. Eso es humildad. Reconoció que el hombre de Dios no sabía tanto como él creía que sabía. Usted sabe cómo terminó Job, ¿verdad? Se da cuenta que todos son exaltados, porque no le dije nada de Juan el Bautista, pero de boca de Jesús, Jesús dijo, ninguno es más grande que este. ¿Se acuerda de eso o no? Este es el más grande, dijo. En la tierra, este. En
En el reino, cualquiera de todos nosotros, pero en la tierra esta. ¿Ve que la exaltación llega? Hubo unos discípulos locos que andaban con Jesús en el barco y el barco empezó a soplar el viento y llovía y la cosa se puso difícil. Óigame, eran todos pescadores. Todos sabían salir de esa situación. Pero empezaron a gritar: Señor, sálvanos que perecemos. Ninguno atinó ni siquiera a abrir la vela, a tironear de una soga. Todos se acuerdan de la falta de fe, oiga, pero fueron a Jesús. Y encontraron la solución a todos los problemas. La gracia que está en Jesús los alcanzó cuando ellos reconocieron que sin Jesús se ahogaban. Sin Jesús no podían atravesar y llegar al otro lado. Así que la gracia los alcanzó. ¿Ve cómo la humildad sirve? Hubo un hijo muy bien tratado por su padre que fue y se gastó toda su fortuna. Pero cuando se dio cuenta que se gastó todo y que todo era vacío y nada tenía sentido, volvió y dijo textuales palabras: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció sus miserias. Llegó a decir: ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando el padre lo vio, ¿sabe qué hizo? Inmediatamente lo exaltó de nuevo y puso sobre su dedo un anillo para devolverle la autoridad. Lo exaltó. Cuando él reconoció sus miserias, el padre lo exaltó. Si usted conoce la Biblia, sabe que no le estoy mintiendo en nada. ¿Por qué no hablar de Pedro caminando sobre el mar? Oiga, a usted le gusta criticar a Pedro, pero bájese del barco. Cuando el día que usted se baje del barco y camine sobre el mar, puede hablar de Pedro. Hasta que usted no se baje del barco y camine, usted no se anime a criticar a Pedro, porque usted sería un arrogante. Así que Pedro se baja del barco y le dice: Señor, si sos vos, mandá que vaya, y voy. No creyó que era cuestión de él, dijo: si vos me llamas, voy. Y el Señor le dijo: dale, vení, Pedro. Así que se bajó creyendo, pero empezó a caminar y le sobrevino el miedo, porque dijo: esto para mí no es posible, esto no es normal. No sé cuántos pasos dio, pero caminó, dice la Biblia. No sé cuántos. Y tal vez en el caminar dijo: esto es fácil. ¿Vio cómo es como somos como cristianos? El Señor nos llama, nosotros vamos y creemos en el medio que nosotros estamos caminando sobre el mar. Así que empezó a caminar confiado, dijo: ahí voy, muchachos, saquen la selfie desde ahí si pueden. Esto es inédito, estoy caminando sobre el mar. Y cuando quitó la mirada de quien lo podía exaltar, empezó a experimentar el hundimiento. Óigame de nuevo, Pedro es pescador, sabe nadar. Porque a veces se olvidan que Pedro nadaba. Usted no se acuerda que cuando Jesús resucita se tira del barco y nadó hasta la costa. Pedro sabe nadar, pero en vez de nadar gritó: ¡sálvame! Esto me supera, sálvame. Humildad. Sé nadar, pero si me salvás vos, mejor. No voy a nadar contra la corriente, salvame vos. Oiga, ¿y qué activó? La exaltación. Lo sacó de donde se hunde y lo puso en pie. ¿Se da cuenta cómo funciona? Señor, sálvame, dijo. Le dije que Pedro sabe de humildad. Cuando Jesús vuelve y él acaba de negarlo hace 3 días, Jesús le pregunta si lo ama. Le dice: sí, te amo, sí, te amo, 2 veces. Y la tercera le dijo: Pedro, ¿me amas? Y dijo: momento, tú lo sabes, y con eso yo sé que me eximo. No importa lo que yo crea saber de mí, que yo creo que sé que hay en mi corazón. Vos lo sabés. ¿Qué decís? Dígame que eso no es humildad. Y espérenme.
Eso no es humildad. Tú lo sabes, Señor. No voy a andar más discutiendo con que yo creo que sí. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cuántas veces usted fue tan humilde como Pedro para decirle, tú lo sabes, Señor? No sé. No sé. Una pregunta tan simple. Pedro, ¿me ama? La respuesta es sí, no. No sé. Lo que vos digas. ¿Qué decís? ¿Te amo o no? Vos conocés mi corazón. Yo no sé. Dígame que Pedro no era humilde y que no puede escribir Primera de Pedro sin problema. Por último, también quiero hablar de Pedro. Pedro, en un momento Jesús pregunta, che, ¿quién dicen que soy? Uno dice esto, el otro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Pum! Le cayó la revelación. ¿Sabe a quién le cae la revelación? Al humilde nada más. Había 12 en ese lugar. Uno solo contestó bien. La revelación le cae solo al humilde. Tiene errores, Pedro. Pero en el corazón ese hay humildad. Si usted quiere tener revelaciones que no tienen los demás, y no para usted creerse más, sino que, oiga, si usted le preguntaba a los otros 11, usted todavía estaría preguntándose quién era Jesús. Usted necesita tener revelación de quién es Jesús. Usted necesita tener la revelación de Jesús de que Él es la gracia. Él es el que a usted puede exaltarlo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es la palabra hecha carne. Por lo tanto, Él es su salvación. Pero para eso tiene que ser humilde, porque Pedro tuvo que despreciar la opinión de todos y aún la propia para recibir una revelación. Usted quiere recibir una revelación de la palabra, usted tiene que negarse a lo que han leído o le han enseñado en una predicación alguna vez sobre ese versículo que usted está leyendo. Y usted tiene que renunciar a lo que cree que le parece o alguna vez leyó, alguna vez le predicaron. Y cuando usted se abre de esa manera, usted está siendo humilde, ¡pum! Viene la revelación. Se lo digo porque lo vivo. Funciona. ¿Quién va a caminar en humildad? Póngase de pie. Yo creo que la iglesia de Jesús tiene que empezar a caminar en humildad otra vez. Que todo lo que no ha ocurrido fue por nuestra causa. Que todo lo que aún se ha perdido fue por nuestra causa. Porque Dios no hace algo para que se pierda nunca. Los frutos que Él hace permanecen. Porque Dios no hace nunca nada para perder. Él siempre gana. Así que si en algún área de nuestra vida perdimos como iglesia, si en algún área de nuestra vida como iglesia hemos extraviado lo que Dios nos había dado, fue por culpa de nuestro arrogante corazón. Fue por no despojarnos de la arrogancia que había en nuestro corazón. Nos vestimos de arrogancia y nos desvestimos de humildad. Y entonces las cosas dejaron de pasar. Así que es tiempo, iglesia hermosa, para mí la mejor de este país. No tiene nada que ver conmigo, estoy hablando de usted. Es tiempo de despojarnos de arrogancia y egocentrismo para empezar a revestirnos de humildad, para que el diablo no encuentre un lugar por donde entrar en nuestro corazón. ¿Puede decir usted amén?